Buenas noches, mi nombre es Esther Landa y curso la materia de filosofía por la sección Sayaif. En esta oportunidad les voy a hablar sobre lo que es el historicismo. Pero antes de comenzar a hablar sobre ello es importante tener en cuenta el concepto de historia porque de ahí es donde ella se deriva. La historia son productos y resultados de las acciones de los hombres, bien sea individualmente o bien en colectividades naturales o artificiales. La historia no lo han hecho ni el espíritu universal ni el espíritu nacional, sino hombres concretos, particulares y existentes mediante acciones realizadas en un determinado tiempo. La historia requiere continuidad y esta en el individuo es necesario o solamente lo podemos hacer mientras dure su vida, pues ella se constituye por acciones y relaciones basadas en el orden físico y biológico. El nombre de historicismo fue dado por Wegner en 1881 a la filosofía de la historia de Vico. Esto coincide en subrayar el papel decisivo desempeñado por el carácter histórico o la llamada historicidad del hombre y en ocasiones de la naturaleza. Entre los representantes más destacados del historicismo tenemos a Guillermo Dittler, donde sus obras más importantes fueron Introducción a la ciencia del espíritu, intento de una fundamentación del estudio de la sociedad y de la historia, ideas sobre una psicología descriptiva y analítica, vivencias y poesía, la estructuración del mundo histórico, los tipos de concepción del mundo. Él quiere entender la vida desde la vida misma, es decir, sin retomarse a un grado superior como la metafísica o el mundo del valor abstracto, lo cual lo ha convertido en un gran filósofo e historiador de la ciencia del espíritu. Karl Popper fue otro representante del historicismo. Sus obras más destacadas son La sociedad abierta y sus enemigos, La lógica de la investigación científica, Conjeturas y reputaciones y La miseria del historicismo. Para Popper, en la problemática actual de la ciencia, cabe distinguir dos características fundamentales. La primera es considerar la ciencia como conocimiento progresivo y la segunda consideración de la ciencia como conocimiento provisional. Popper intenta el carácter provisional del conocimiento científico con su carácter progresivo. Johann Herbert Herder, donde sus obras más importantes fueron Fragmentos sobre la nueva literatura alemana, Tratado sobre el origen del lenguaje, sobre la índole alemana y el arte, Filosofía de la historia por la formación de la humanidad, el conocimiento y sentir del alma humana. Presenta su concepto de historia como una manifestación de la humanidad que desarrolla sus posibilidades, su potencialidad en las etapas del proceso histórico que consiste en un desarrollo biológico, semejante al de los organismos vivientes, los cuales conservan una unidad y una continuidad a través de las sucesiones de los cambios y transformaciones sobre la infancia, adolescencia, juventud. La clase de historicismo tenemos dos, la absoluta y la relativa. La absoluta tenemos que la idea se desarrolla y determina a través de la historia, que es más que las manifestaciones pasajeras integradas en el infinito devenir universal. Toda la realidad es histórica, y en especial el hombre, que es un ser esencialmente histórico ya por su movilidad o temporalidad, o porque es el único ser que llega a la conciencia del devenir dialéctico de la ciencia. La relativa se fija más en la contraposición entre la naturaleza y espíritu, planteando varias ciencias entre las cuales atribuye a la historia un lugar referente. Reacciona también entre el positivismo, pero conserva su espíritu de que solo existe lo particular y concreto. Por ello, no puede darse ningún sistema filósofo absoluto, porque la historia nos atestigua el hecho de una pluralidad de sistemas, que solo tiene un valor en cuanto a expresión de una conciencia en determinado momento del desarrollo histórico, pues la historia misma está por encima de todo. Con esto doy por concluida mi exposición y espero que sea de su agrado. Muchas gracias.